Bienvenidos a este nuevo episodio de Viviendo en el Espíritu. Tomo unos segundos para recordarte que en casi 2 semanas o un poco menos estaremos en la Convención Internacional Cruzada Cristiana Viviendo en el Espíritu 2023. Si no te has inscrito, mira el link que te dejamos en el post e aprovecha para inscribirte. Dice el Salmo 33 en el versículo 22: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esperar puede desesperar, pero tenemos una certeza de que Dios cumple sus promesas. Yo no sé si a ti te pasaba como a mí, que cuando alguien decía algo tenía una promesa, una expectativa. Y la certeza es que Dios va a cumplir siempre su promesa. Vivir en el Espíritu nos invita a esperar las promesas de Dios, a esperar de manera consciente a que esas promesas se den. Yo me imagino la cara y lo que pensaban los discípulos cuando Jesús les dice: no salgan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo, y de repente Jesús se fue y salió de su vista. Se quedaron esperando. Pero no se quedaron vestidos y alborotados. Unos días después recibieron la promesa del Espíritu. Quiero decirte que vivir en el Espíritu es tener y desarrollar esa capacidad de esperar en Dios a que se cumplan sus promesas. Dios va a cumplir lo que ha prometido, y los que vivimos en el Espíritu no nos perdemos esas promesas. Esta semana abre tu mente, recuerda las cosas que Dios ha hablado sobre ti y recuerda que Dios cumple sus promesas. Sigamos viviendo en el Espíritu. Nos vemos en un poco más de 2 semanas en la Convención Internacional. Bonita semana para ti. Dios te bendiga. Fundación Universitaria Patricio Simes, Unisimes, el lugar donde podrás prepararte como profesional. Ofrecemos programas profesionales en teología y administración de empresas. También podrás realizar diplomados en pedagogía de la educación cristiana, consejería y capellanías. Somos la primera institución universitaria en Bogotá con fundamentos bibliocéntricos que impulsan nuestra sociedad hacia un futuro de excelencia. No esperes más. Inscríbete en la Unisimes, porque la Unisimes es tu opción. ¿Quieres conocer más de esta universidad? Ingresa a www.unisimes.edu.co y conoce nuestros planes de descuentos y promociones, o llámanos al 315-334-2733. ¡Te esperamos! Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía con nosotros, conectados en este tiempo, juntos dispuestos para bendecir al Señor y dar gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Su preciosa presencia es la que cubre nuestras vidas y corazones, y Él es el que cambia y transforma todo en nuestro ser. Bendecimos al Señor por esta oportunidad que Dios nos ha dado de estar conectados, de estar listos para recibir este tiempo. Reto Valientes en su recta final, este tiempo de que hemos visto la mano del Señor, estudiando hombres que enfrentan retos y salen victoriosos, y creyendo en lo que Dios hace en cada vida y hace en cada corazón, y la forma tan especial como Él se mueve en medio de nosotros. Así que damos gracias
a Dios, porque en todas las cosas Él es el que obra. Bendice, levanta, restaura y fortalece nuestras vidas y corazones. Ahí en el lugar donde usted está, quiero invitarle para que podamos agradecer al Señor, dar gracias a Dios porque el Señor en medio de todas las cosas muestra su favor, misericordia y bondad para con todos y cada uno de nosotros. Así que ahí donde usted está, levante su voz conmigo. Podamos decir: Padre, gracias por lo que has hecho en medio de este tiempo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, estamos dispuestos para que tu preciosa presencia sea la que cubra hoy nuestro ser. Seas tú, Señor, el que transforma todo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y poder, Señor, acercarnos a ti, reconociendo que tú tienes el control de todo en nosotros, reconociendo que has sido bueno, que has sido maravilloso y que tu preciosa presencia está ahí con nosotros. Gracias, Dios, porque vemos milagros ocurrir y vemos la gracia tuya expuesta hacia nuestras vidas y hacia nuestros corazones. En el nombre de Jesús, a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. A ti, oh Rey maravilloso y poderoso, te damos todo el honor y la gloria, porque bendices y obras en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahí en el lugar donde usted está, levante su voz conmigo, adoremos y bendigamos juntos al Señor. Podamos decir: gracias, Espíritu Santo, porque en medio de todas las cosas podemos ver tu mano poderosa obrando en nosotros. Diga conmigo: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, salvación, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Señor, te damos gracias en medio de este tiempo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, cuán precioso es estar en tu casa, dispuesto, Señor, a lo que tú deseas hacer. Señor, nuestro corazón y nuestra vida se disponen para ti y creemos en la transformación que tú traes a nosotros. Porque tú eres el que ha cambiado nuestra vida, eres el que ha transformado todo nuestro ser. Te bendecimos, Señor, y creemos en lo que estás haciendo en medio de este tiempo. Señor, nuestra vida, nuestro corazón está dispuesto para ti. Estamos, Señor, deseando, anhelando tu gracia, tu favor, tu misericordia en medio de nosotros. Estamos, Señor, dispuestos en este tiempo para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones como tú, Señor, lo sabes hacer y como tú, Señor, deseas hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto tenerles en este tiempo con un corazón listo, dispuesto para que la presencia del Señor sea sobre su vida, sobre su corazón. Hoy vamos a estar tratando un nuevo tema que bendice nuestras vidas y nuestros corazones, hablando de esos personajes, de esas personas que fueron y tuvieron que enfrentar diferentes situaciones y también que nos dejan ejemplos de actuar y cosas también, no solo que debemos actuar, sino tal vez cosas que pudiéramos evitar que llegaran a nuestras vidas. Así que a usted que está en este tiempo listo, dispuesto, y vamos a estar tratando un personaje que tal vez nos puede dar grandes lecciones y que a veces de pronto simplemente lo vemos como lo titulamos, Judas el traicionero. Así que aprendamos juntos de lo que Dios desea enseñarnos en este tiempo. Tenga a mano su libreta de apuntes, tenga a mano su Biblia para que pueda recibir este tiempo y pueda darle gracias al Señor por lo que Dios está haciendo de una forma sobrenatural en su vida y en su corazón. Apóstol Rafael, qué bueno poder conectar con usted para recibir esta reflexión, este tiempo, la poderosa palabra de Dios. Y siempre listos y dispuestos para lo que el Espíritu Santo desea hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Así que, apóstol, bienvenido a Conectados, la iglesia en mi casa, en este especial hoy, Judas el traicionero. Mis hermanos, es bueno saludarlos en este día, dándole gracias a Dios por este tiempo y por esta linda oportunidad que Él nos brinda. Oremos al Señor e iniciamos. Espero que me acompañe usted en oración, porque es un tema bonito, pero hay que entenderlo. Mi buen Dios y Padre, gracias en esta hora por darnos el privilegio de volvernos a encontrar y de venir delante de ti a estudiar tu palabra con tantas cosas que podemos leer y que el Espíritu Santo nos hace entender de lo que fue la vida de estos personajes, hombres que enfrentaron retos y que fueron valientes y que conforme al propósito de Dios cumplieron con el cometido. Hoy tenemos la historia de Judas. Ayúdanos, Señor, a entenderla, porque poco quizás se habla,
y poco quizás se entiende, pero la realidad es que también es tu palabra y también fue uno de sus discípulos y por lo tanto amerita meditar y estudiar en él. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia, encontramos que hay 6 personajes que se llaman Judas. Uno de ellos fue el hermano de Jesús. Jesús tuvo un hermano que se llamó Judas, hijo de María y José, según lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 55. Pero también estaba Judas, el hermano de Jacobo, el que se llama Judas Tadeo, según lo que dice Lucas 6:16. Había otro que en Hechos de los Apóstoles se menciona, lo llamaron Judas el Galileo. Era en Hechos 5:37 aparece allí este personaje. Y aparece otro, Judas de Damasco, en Hechos 9:11. Y en Hechos 15:22 aparece otro Judas que se llama Barsabás. Y el sexto, y lo dejo de último porque es nuestro tema, es Judas Iscariote, que fue el último discípulo que aparece en la lista de Jesús cuando lo llamó. Cuando leemos en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, dice, en aquellos días él fue al monte a orar, se está refiriendo a Jesús, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo de Alfeo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Y dice la Biblia en ese versículo 16 de Mateo 6, de Lucas 6, dice que llegó a ser el traidor. Este personaje es bien interesante. Procuré buscar en varios textos, incluso seculares, y me encontré con algo bien especial y quiero compartirlo respecto de la historia. Fue un apóstol de Jesús, uno de los 12, uno de los apóstoles que estuvo con él durante 3 años. Judas siguió a su maestro durante su predicación por Palestina y según los evangelios entonces fue el traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían prender, agarrar a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen. O sea que era un estratega, tal como el propio Jesús había anunciado en la Santa Cena. Él mismo fue quien dirigió a los guardias que arrestaron a Jesús y les indicó quién era, dándole un beso, entregándole con un beso. Por su traición fue recompensado con 30 piezas de plata o 30 denarios. Pero al poco tiempo se arrepintió de sus actos e intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habían dado y al no aceptarlas, ellos las arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose en un árbol. Por ello, la figura de Judas ha pasado a la tradición cristiana posterior, convertida en la del traidor por antonomasia. Y cuando uno encuentra personajes parecidos a Judas, siempre dicen, uy, usted es un Judas, usted es un traidor, cuando quizás se le ha dado todo, ha comido en la misma mesa de uno, se le ha dado las mejores atenciones, se le ha ayudado, pero aparece el espíritu de Judas. Y de eso sí que tenemos historia nosotros los pastores. Cuenta la historia, en el paso de los siglos se añadieron a su historia elementos hasta de novelas.
En la leyenda áurea, una famosa colección de vidas y leyendas de santos de mediados del siglo XIII, compuesta por Jacobo de Vorágine, aparecen insertos en la vida de San Mateo nuevos datos no contenidos en los evangelios sobre la vida de Judas antes de conocer a Jesús. ¿Quién era él antes de conocer a Jesús? Y en ellos encontramos varias cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, antes de conocer a Jesús, el compilador de esto, anónimo del siglo XIV, para componer esa obra titulada Leyenda de Judas, que es una novela que fue conocida en toda Europa, aunque sin alcanzar gran popularidad, y quizás por la persistente conciencia de su origen literario, pues era un anónimo. Probablemente a causa de la distintiva tendencia a la concentración de las culpas en tipos representativos, pues la historia de Judas acabó tomando motivos del antiguo mito griego de Edipo en esa leyenda. Y se cuenta que los padres de Judas se llamaron Rubén y Siborea. Y allí en ese texto dice que ellos decidieron abandonar a ese muchacho como hoy madres y padres irresponsables abandonan a los hijos, a las olas del mar, a su hijo recién nacido, porque en sueños había sido advertido de que causaría la ruina de su pueblo. Había una creencia en ese entonces. Pero el niño no pereció ahogado, sino fue a parar a la isla que se llama Iscariote. De ahí es donde viene el nombre de Judas Iscariote. Cuenta esa leyenda. Fue educado por la reina del lugar, fue creciendo hasta que mató al hijo de su bienhechora, tras lo cual huyó a Jerusalén, donde estuvo al servicio de nada más ni nada menos, cuenta la historia, de Poncio Pilato. Un día Pilato le ordenó que le trajese unas frutas para comer, y Judas mató al dueño de la finca en donde se cultivaban las frutas, que no era otro que su padre Rubén. O sea, que él mató al papá porque después descubrió quién era él. Pilato lo nombró heredero del muerto. Como Pilato tenía la autoridad sobre ese sector, entonces él como gobernante le dio esa herencia y lo casó con la viuda porque tenía otra mujer. Cuando Judas descubrió el parricidio y además el incesto con el que se había manchado, se hizo discípulo de Jesucristo para redimirse, para pedirle perdón a Dios, para arrepentirse de su pecado que había cometido porque ya era un adulto. Y fue cuando siguió a Jesús y Jesús lo llamó. Y es el último en la lista. Pero este hombre pronto se dedicó a robar el dinero que el maestro le confiaba y que finalmente por codicia lo traicionó. Al arrepentirse de ello, se ahorcó y su cuerpo reventó, esparciendo por el suelo sus entrañas, a fin de que el espíritu malvado no saliese por la boca que había besado a Cristo. Hermanos, leyendo aquí en Juan, del capítulo 13, versículos 21 en adelante, dice esto, y es bien interesante. Versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús, esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Está hablando de Juan.
A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, era el tesorero, que Jesús le decía: compre lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues fue tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Ahí, después de que recibió el bocado de pan mojado por la mano de nuestro amado Jesús, es interesante cuando dice el versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él. Como una persona fácilmente traiciona a quien le da de comer en la mano. Y ese espíritu se ha metido muchas veces en las iglesias, con diferentes personajes, hombres o mujeres. Si no fuera así, todos los que llegasen a las iglesias serían miles y miles de personas fieles, como lo fueron los otros 11 discípulos. Entonces ahí tenemos una lección fuerte para aprender. Y podemos decir entonces, ¿qué aprendemos de Judas, el traicionero o el traidor? Pues como esas cosas. 30 piezas de plata, un beso, traición, un pan mojado, suicidio, muerte, el infierno. En eso se sintetiza la vida de este hombre que fue discípulo de Jesús y que tuvo las mismas oportunidades que tuvo Pedro y Juan y los otros discípulos de Jesús. Todo lo que sabemos de este tipo es más que suficiente como para nunca mencionar ese nombre sin pensar en las peores cosas que un ser humano tiene que ofrecer. Qué tristeza, ¿verdad? Ahora hay una pregunta suelta. ¿Hemos conocido a alguien con ese espíritu de Judas en nuestras iglesias? Es probable que no nos parezca normal, ya que es un nombre asociado con la desconfianza y deshonestidad. Y de pronto hemos pensado, pero ¿cómo ese personaje fue tan traicionero después de que comió del pan de la mano del pastor? Impresionante. Lo que no sabíamos es que resultó muy fácil para Judas convertirse en un traidor. Y fácilmente, el que tiene ese espíritu es fácilmente un traidor. No tiene que hacer escuela. Simplemente tomar la decisión de ser un traicionero. Ahora, yo creo que en esta mañana aprendamos 3 cosas de Judas. Usted dirá, pastor, ¿se aprende de un traicionero? Claro, claro. Y tome nota y escuche. Primero que todo, ¿qué aprendemos? Una gran advertencia. No acepte esas 30 piezas de plata cuando se las ofrezcan. Para Judas, el dinero era una debilidad. Al aceptar las 30 piezas de plata, Judas se comprometió con entregar a Jesús, aquel que le dio comida por 3 años, que lo redimió de la maldición del pecado, que le perdonó todo lo que había sucedido en su vida antigua, como la que yo vimos, parricidio y qué más,
El brillo de ese dinero cegó a Judas de la realidad de lo que estaba haciendo. Cuando Judas aceptó las 30 piezas de plata, dice la palabra de Dios que buscaba oportunidad para entregar a Jesús, según lo que leemos en Mateo 26, 14 al 16. Léalo para que vean. Buscaba la oportunidad cómo traicionarlo. Judas no había traicionado a Jesús todavía, pero al aceptar las 30 piezas de plata se comprometió en hacerlo. En una palabra, los del Sanedrín le dijeron, le doy 30 piezas de plata, 30 denarios, para que usted me entregue, porque ellos, dentro de todos los discípulos, no sabían, y como era de noche, que estaba el plan, quién era que lo iba a entregar. Entonces dijo, no, tranquilo, a quien yo le dé el beso, ese es. Nosotros tal vez de forma inconsciente nos comprometemos a pecar en contra de Jesús. ¿Y de qué manera? Cuando no le dedicamos tiempo a Dios, cuando no asistimos fielmente a la iglesia y tenemos una disculpa, cuando no aprendemos a obedecer humildemente el llamado que Él nos ha hecho, cuando prometemos y no cumplimos, cuando recibimos tantas bendiciones de Dios y no somos agradecidos con Él, cuando no dedicamos tiempo a la oración, al estudio y meditación de la Biblia y a hacer las cosas que nos acercan a Dios, entonces estamos aceptando, como aceptó Judas, el trato de entregar a Jesús. Entonces estamos aceptando que vamos a cometer un pecado. ¿A cuántos no les han ofrecido? Oiga, no volvamos a la iglesia, nos vamos. Pero calladitos. Note usted el detalle. Cuando Judas recibió las 30 piezas de plata, no había pecado todavía. Cuando usted acepta la invitación a no hacer lo que se le dice en la iglesia, usted no ha pecado todavía. Tiene la intencionalidad de pecar. Está comprometiéndose con hacerlo. Eso se llama traición. ¿Y cuántas cosas han sucedido de personajes que quizás a usted mismo le han dicho, oiga eso, volvámonos al mundo, vámonos para tal parte, hagamos un rancho aparte? Un traicionero, un espíritu traicionero, lo hace. Y más fuerte que Judas. ¿Sabe por qué? Judas lo hizo solo. Él no arrastró a nadie. Él se fue solito al infierno. No arrastró a ninguno. Dejó la historia. Pero estos que son traicioneros en la iglesia están arrastrando a otros a una vida infernal. Lección aprendida, ¿cierto? Cuando no fortalecemos nuestro espíritu, nuestra carne se hace más fuerte. Por lo tanto, cuando no sacamos tiempo para ejercitar nuestros músculos espirituales, es cuestión de tiempo. Pronto vendrá una tentación que no podemos resistirla. Entonces, no abandonemos el tiempo con Dios y nunca le permitamos al espíritu de Judas entrar a su corazón. Y más aún, cuando usted está tan cerca y comiendo del pan mojado del maestro. Cuando abandonamos un plan que hemos conocido y ayudado a construirlo y nos retiramos o despreciamos un ministerio, por sencillo que parezca, estamos percibiendo el espíritu de Judas. Judas había sido redimido, estaba con los mejores, pero su necio corazón lo llevó a ser tentado por Satanás y traicionó el compromiso con el llamado santo de permanecer fiel por 30 monedas de plata. El dinero hoy es un causal de, me cansé, ya no quiero más y tengo otra oportunidad mejor. Quizá robando, quizá haciéndole maldad a la gente. Ahora, una segunda lección que podemos aprender de Judas es que caminar con Jesús no es lo mismo que seguir a Jesús. A mí me trabaja el hecho de que Judas pasó tiempo con Jesús. Es decir, con Jesús, en vivo y a todo color, literalmente, al punto
de que se sentaron uno al lado del otro en la misma mesa, ambos mojaron el pan en el mismo plato. Jesús hasta le lavó los pies a Judas. Ajá. Judas aprendió a caminar con Jesús y hasta parecer discípulo de él, y que todo sería una apariencia. Oye, es posible alzar las manos y cantar las canciones del domingo con un corazón lejos de Dios como Judas. Y es posible que Dios sea una parte de la vida suya, cuidado, pero Él quiere tenerla completa, no una parte. Jesús mencionó unas diferencias entre oír y hacer, según lo que dice Mateo 7, 24 y 27. Jesús habla de dos hombres que edificaron una casa. Uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. ¿Cómo está edificando usted su ministerio? Menciona a Jesús que ambos oyeron su palabra, pero la diferencia fue que uno las hizo, edificó la casa sobre la roca, hizo la palabra real. El otro solo escuchó, porque tenía unas orejas como la de los elefantes grandes, tal como lo hizo Judas. Pregunta, ¿qué clase de persona es la que usted es? ¿Usted se sienta a escuchar y solamente le gusta escuchar para criticar? ¿O usted toma la acción sobre las palabras de Jesús? ¿Usted desprecia cuando viene y se sienta a poner cuidado? ¿O ni pone cuidado porque su necia mente y su necio corazón está volando en otras cosas y no le pone cuidado al consejo que Dios le da domingo tras domingo que nos acompaña en la iglesia? Tenga cuidado. Tenga cuidado. El que ama a Jesús toma acción siguiendo sus mandamientos, no solo teniéndolos, sino permaneciendo en medio de la tempestad, aunque la barca esté a punto de zozobrar, entendiendo que Jesús está con nosotros y Él nunca nos abandonará. Eso se llama fidelidad. Eso se llama compromiso. Eso se llama no traicionar la obra de Dios como lo hizo Judas. Y lo tercero que podemos aprender: al no confesar el pecado, nos hace débil. Y eso le pasó a Judas. Él hubiera podido arrepentirse, decirle: Jesús, estoy tentado a entregarlo, me dieron plata, mire, aquí tengo estos 30 denarios, me están pagando para que yo lo entregue a usted, pero yo no lo voy a hacer, que lo haga otro. Él hubiera podido arrepentirse. Judas se encerró en su pecado. ¿Cuál era el pecado de Judas? Pues la Biblia nos menciona que como mínimo era ladrón. Judas estaba a cargo de la finanza del ministerio de Jesús y robaba del dinero que entraba. Juan 12:6 habla un poco de eso. Esto no ayudó a la dureza de su corazón al no confesar su pecado. Jesús no pudo trabajar con su carácter. Jesús no lo pudo corregir. Y Judas no pudo aprender. Entonces, cuando no aceptamos corrección, estamos siendo orgullosos. Y Dios nos mirará de lejos. Pero si somos humildes, Dios nos atiende, dice el Salmo 138. Jesús fue su pastor, pero Judas fue el traidor. Dejó de ser oveja para convertirse en lobo rapaz por su pecado, por la avaricia de su corazón que lo llevó a la destrucción. Entonces, confesar nuestros pecados es de las cosas más difíciles, pero es lo que nos salva de ser traidores, de ser traicioneros. Lo percibimos como una debilidad y se siente como si estuviese enseñando nuestro fracaso. Judas no fue fuerte ni triunfante, precisamente porque fue orgulloso. Y un hombre, para que sea vencedor, tiene que dejar de ser orgulloso. Y tiene que dejar de ser ladrón. Y tiene que dejar de ser egoísta. Y tiene que aprender a ser oveja. Terrible, porque él hizo el daño y huyó a suicidarse. Terrible final para un discípulo de Jesús.
¿Cuántos se habrán suicidado? Cuando en Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo. Mateo 27 dice, salió y fue y se ahorcó. Versículo 5. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. En Hechos de los Apóstoles 1, Pedro, en su inicial relato, cuando estaban los 120, allá en el aposento alto, para dirimir quién iba a ser el sucesor de Judas, Pedro relata esto en Hechos 1:15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Triste. Dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre. Mis hermanos, quiero que terminemos aquí porque hay más, pero dejémoslo así. Reflexionemos entonces en 3 cosas más y terminamos. ¿Es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos por el necio corazón obstinado? Sin duda, Judas fue de los hombres más privilegiados en la historia. Caminó 3 años en la cercanía de Jesús, testigo de milagros asombrosos, e incluso predicó junto con los otros discípulos, pero nunca valoró ni amó a Cristo. Y segundo, solo Jesús puede llenar nuestras vidas. Siglos antes de la venida de Cristo, Dios le dio al profeta Jeremías, cuando dijo, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y una cosa tercera, nada puede detener los planes de Dios. Escuche, estaba decretado que Jesús vendría a ser traicionado y dar su vida por nosotros. La traición de Judas fue anunciada mucho antes de que ocurriese. Jesús lo anunció, lo leímos. Dijo, si lo quiere hacer, hágalo. Sin embargo, Dios no obligó a Judas que traicionase a Jesús. Judas se entregó a Satanás primero y llevó a cabo su traición y maldad por voluntad propia. Pero Dios es tan grandioso que Él transformó su traición para bien, para nosotros. Así que Judas es un gran ejemplo de que los planes de Dios no pueden ser frustrados. De malas aquel que traiciona la obra de Dios. Pero la obra de Dios continúa. Porque la obra de Dios es bendita. Y la obra es de Dios, no de nosotros. Este misterioso, podemos decir que es un misterio tremendo. Lo que Dios es soberano para hacer las cosas. Sobre todas las cosas al mismo tiempo que el hombre es 100% responsable de las decisiones. Pero Dios es soberano para hacer de un mal, hacer algo bueno. Que con una persona que se desvíe del camino, Dios lo deja, pero ama a los demás. Que no se desvió. Judas se desvió él solito. Él decidió solo. Él se mató solo. Pero hay de aquellos que arrastran a otros y los destruyen, porque su necio corazón está enajenado. Dios pudo tener todo bajo control y lo ha tenido
lo tiene y lo tendrá. En el momento más crucial de la historia, la muerte de Jesús, sin duda alguna, puede cumplir sus promesas de hacer que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, nos ayuden para bien. Es algo que nuestra mente finita tal vez nunca pueda comprender, pero es algo que necesitamos aceptar, ya que esta verdad es un gran consuelo de Dios para nosotros. Un traidor, pero 11 siervos de Dios que se extendieron por el mundo entero. Y él tuvo un reemplazo, porque los traidores se van, pero Dios coloca un reemplazo. Y a veces sale mejor el reemplazo que el traicionero. Es una lección para aprender. Ahí se la dejo. Medite en ella y lea todos los versículos. Ojalá que usted diga, oiga, yo voy a leer, porque es interesante este libro de Judas. Es más, hay más de 60 versículos que hablan y que le tocan a uno el corazón. Y si alguna vez usted ha intentado decir, oiga, yo como que me voy de la iglesia, yo voy a traicionar, me comprometí, sí, pero es que quizás usted piensa como pensó Judas, que las cosas saldrían como él quería, no como Jesús. Ojo con ese espíritu, porque ese espíritu es el que ha dañado tantas iglesias y ha dado por el piso el testimonio del evangelio en muchas personas. Cuando le preguntan a uno, bueno, ¿y qué pasó con la hermanita fulana? El hermanito fulano que tenía tanto compromiso, ¿y dónde están? Traicioneros, porque el espíritu de Judas, mejor, el espíritu de Satanás, vino y les mostró nada, autoridad o más cosas. Oremos al Señor en esta mañana y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque el espíritu de Judas y el espíritu de Satanás andan sueltos y fácilmente usted se puede dejar engañar. Ojo, tenga cuidado. Hoy, para cerrar este tiempo de este día, le invito para que medite cuántas veces ha venido un pensamiento, un sentimiento o una emoción carnal, mundana, disfrazada de espiritualidad. Eso le pasó a Judas. Estuvo 3 años viendo todo lo que Jesús hizo, aprendiendo como los otros discípulos. Yo creo que él hasta oró por enfermos, visitó viudas para llevarles algún consuelo porque él manejaba la plata. ¿Y en qué terminó? Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, la palabra de Dios es clara y nos reta a la humildad, a la obediencia, a la fidelidad, a ser fieles y no ser traicioneros. Aunque el enemigo viene y a veces se manifiesta por sueños, por pensamientos, por actitudes, por sentimientos y por muchas otras cosas, pero nosotros somos de los que permanecemos fieles y firmes delante de ti. Y gracias, Señor, por este grupo que nos acompaña, que es fiel a Emmanuel, a la iglesia y a Dios, que aporta, que ora, que ayuna, que apoya, que cree, que ha visto milagros como los vio Judas, que ha visto sanidades como los vio Judas, pero también los otros 11 discípulos también las vieron. Y esos 11 discípulos hicieron la tarea. Y Señor bendito, gracias, porque yo creo que el recuerdo de la traición de Judas hizo que Pedro se fortaleciera más y se levantó allí para buscar un reemplazo. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles y uno entiende lo que la Biblia enseña
el ejemplo que da, uno dice, Dios mío, siempre Dios tiene las personas puestas en el camino de Dios porque la obra es del Señor, mas no de nosotros. Por lo tanto, en esta mañana, gracias, papá. Papá lindo del cielo, gracias. Gracias por la obra perfecta de Jesús, por el sacrificio en la cruz, porque todo lo que fue malo en el corazón de Judas, Dios en su amor y en su gracia lo convirtió bueno en el corazón de Jesús, para que a través del amor de Jesús, Él diera su vida por todos los perdidos. Judas no lo logró, lo perdió por traicionero. Señor, ten misericordia de nuestra patria preciosa y de todos y cada uno de nosotros, que por su gracia permaneceremos fieles y firmes con la ayuda tuya, creyendo en las palabras de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendigo en esta mañana a mi hermana y a mi hermano que se conecta ahí con nosotros, que está cada día aprendiendo la lección y que se deleita al volver a leer la palabra y al volver a entender que lo que tu palabra dice es verdad. Hay enseñanzas de advertencias y hay enseñanzas de fortalecimiento y hay enseñanzas que lo ponen a uno a pensar. Y Dios, ayúdanos. Y en tu santo nombre nos encomendamos. Gracias, Señor, por la fidelidad, por la lealtad, por la honestidad, por la sinceridad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Mi amada hermana, mi amado hermano, buenos días. Un abrazo enorme. Y que Dios nos siga ayudando, fortaleciendo para permanecer fieles y firmes, haciendo la tarea que Él nos llamó. Amén. Buenos días. Dios bendiga. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que el Señor nos ha dado de recibir su poderosa palabra, de ser inspirados a través de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y corazones. Creemos en la transformación que Dios está trayendo y está haciendo en este tiempo. Ahí donde usted está, dele gracias al Señor y diga: gracias, Dios, porque eres tú el que fortalece mi vida, eres tú el que cambia, eres tú el que transforma todo nuestro ser. Bendigo, Señor, tu nombre y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias a usted que ha estado con nosotros en este tiempo, bendiciendo y honrando al Señor, dispuestos para toda buena obra, para lo que Dios ha comenzado a hacer, lo que Dios estará haciendo en nuestras vidas y corazones. Deseamos que Dios bendiga su vida. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.ccradio.net y conéctese con los contenidos que preparamos para que usted pueda disfrutarlos. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer.
Conectado la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción Ver Primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.